Sabemos que desde el principio de la Biblia, desde el mismo Génesis, Dios se presenta a sí mismo como un Dios salvador, como el redentor y salvador de su pueblo. Desde Génesis 3 ya vemos cómo Dios tiene el deseo, cómo Dios en su corazón desea y se compadece al querer salvar a un pueblo pecador. Y lo vemos desde Génesis 3, después en Génesis 8 y 9, cuando Dios salva a una familia, a Noé y a su familia del diluvio. Él no exterminó a toda la creación, sino que dejó a un pueblo escogido, a un pueblo salvado de medio de las aguas. Y seguimos y aparece la figura de Moisés. Y Dios hace un pacto con Abraham, y le promete que sería bendición a todas las naciones, él y su descendencia. Así que Dios se presenta ya desde Génesis como un Dios salvador, como un Dios que redime a su pueblo. Y obviamente también Éxodo sigue enfatizando la idea de que Dios es un Dios que salva, que redime, que revierte las maldiciones del pecado. Pero lo que más nos confunde a veces y lo que más nos sorprende es que Dios, para salvar a su pueblo, para rescatar y redimir a su pueblo, Dios utiliza a instrumentos débiles. Dios utiliza a instrumentos poco capacitados, no instrumentos pomposos, no instrumentos grandes, sino instrumentos frágiles y débiles para llevar a cabo su plan eterno de redención, de salvación. Y en estos primeros 15 versículos de Éxodo 3 vemos esta realidad de una forma muy palpable, muy tangible, y es que Dios utiliza a un débil Moisés, a un anciano Moisés, a un dudoso Moisés para salvar a su pueblo Israel. Vemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, no hace falta que lo busquéis, dice: pues mirad, hermanos, está hablando aquí Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y obviamente aquí Pablo está hablando del contexto de la salvación, pero eso también se aplica al hecho de que Dios utiliza instrumentos para salvar débiles, viles, para que nadie se jacte en su presencia, para que todos den la gloria al que la merece. En el versículo 1 vemos a un Moisés ocupado en su tarea cotidiana, en su oficio común, y es apacentar las ovejas de su suegro Jetro. No parece nada sorprendente, no parece nada súper importante, sino que Moisés simplemente está siendo fiel a su oficio, como cualquiera de nosotros, está trabajando para ganarse el pan del día, y está alimentando, está guiando a las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián. Dice: y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta aquí todo normal, algo que de manera común y corriente hacía Moisés frecuentemente, hasta que leemos el versículo 2. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de fuego
en medio de una zarza. Y lo más sorprendente es que la zarza no se consumía. Normalmente sabemos que el fuego se alimenta de una materia y es a través de esa materia, en este caso la zarza, que el fuego sigue encendido, ¿verdad? Sirve como combustible para alimentar el fuego. Pero esta zarza seca que debería haber prendido y debería haberse consumido, no se estaba consumiendo. Entonces Moisés, versículo 3, dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Moisés, lleno de curiosidad, se interesa por ver esta visión como cualquiera de nosotros podría haberlo hecho, porque normalmente no encontramos esa clase de eventos y situaciones sobrenaturales. Así que Moisés va, pero leemos el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Jehová le habló de medio de la zarza, porque Dios estaba manifestándose a través de un fuego que no consumía a la zarza. Ya hemos visto previamente cómo Dios a veces se aparece en forma de fuego, y después de Éxodo 3 vemos que Dios se sigue apareciéndose muchas veces en forma de fuego. En Génesis capítulo 17, capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, se aparece en medio de una zarza y pasa en medio de esos animales que había partido Abraham. Conocemos esa historia. Y se aparece en forma de fuego, en forma de una antorcha. Y aquí nuevamente se nos dice en el texto que era Dios el que estaba en medio de la zarza. No era una casualidad, no era un evento solamente milagroso, sino que Dios estaba en medio de la zarza. Y le dice: Moisés, Moisés. Y el versículo 5 dice Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano, algo muy importante para entender las Escrituras y que no nos confundamos es que sabemos que Dios es omnipresente. Dios mora en todo lugar, no hay ningún sitio, como dice el Salmo 139, en el que vayamos y no esté la presencia de Dios, porque Dios lo llena todo en todo. No hay ningún lugar donde alguien se pueda escapar de su presencia, porque Dios es omnipresente. Pero a la misma vez Dios decide manifestar su gloria, manifestar su poder, su misericordia en ciertos puntos específicos. Sabemos que Dios estaba presente de una manera especial en el jardín de Edén. Sabemos que Dios estaba de una manera especial en el templo, en el tabernáculo. Sabemos que Dios estuvo de manera especial cuando Él se encarnó y la misma persona de Dios anduvo entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada en medio de nosotros. Y sabemos también que Dios mora en cada uno de los creyentes. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Así que Dios, en un sentido, mora en todo lugar, porque nadie ni nada se puede esconder ante su presencia, pero decide manifestar su gloria en ciertos puntos específicos. Y en este caso, en el versículo 5, vemos que Dios decide manifestarse en el monte de Horeb, en una zarza, a Moisés. Y es por esa razón, porque Dios decidió morar en ese momento y manifestar su gloria en esa zarza, que Moisés no podía actuar de cualquier forma, porque ese lugar, como dice Dios,
es un lugar santo. Y no sé si te has parado a pensar, pero seguramente las sandalias de Moisés estarían igual de sucias que sus pies, porque su labor como pastor de ovejas no era precisamente una labor en la que se terminase y acabase perfectamente limpio, sin suciedad, sin polvo, así que sus pies también estaban sucios. Pero aquí encontramos un matiz muy importante, algo muy importante, es que Dios, el Dios 3 veces santo, decide establecer, decide determinar las condiciones para estar delante de su santa presencia. En este caso, Moisés debía descalzarse, debía quitarse sus sandalias, porque Dios determinó en ese momento que las condiciones para estar en su presencia serían que no tuviese sandalias. Dios decide poner las condiciones para estar delante de su presencia. En Génesis encontramos que después de que Adán y Eva en el capítulo 3 pecan, Dios los echa fuera de su presencia. ¿Por qué? Porque no es justo que Adán y Eva estuviesen delante de su presencia por cuanto habían comido del árbol del fruto prohibido, del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Dios establece los límites, las condiciones para acercarnos a su presencia. Por eso le dice, no te acerques. Tienes que cumplir las condiciones que yo te demando. No te acerques porque así puedes caer fulminado. No sé si recordáis ese evento en 2 de Samuel cuando intentan llevar el arca de Jehová a Jerusalén. Y Uza toca sin querer el arca del pacto y cae fulminado, cae muerto en ese mismo momento, porque nadie puede acercarse de manera deliberada a la presencia santa de Dios. Y hermano, esto es una verdad en el caso de Moisés, pero sigue siendo una verdad en el día de hoy. Sabemos que, como he dicho antes, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que Dios ha decidido por medio de Cristo, a través de todos aquellos que creen en Él, como su Señor y Salvador, ha decidido enviar a su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, a morar en nosotros. De tal manera que Pablo puede decir en 1 Corintios 6 que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿estás viviendo, cumpliendo esas condiciones que Dios te ha dado en su palabra para morar en su santa presencia? ¿Eres consciente de lo que significa que Dios mismo habite en medio de ti? ¿O estás viviendo de cualquier manera? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Dice en toda vuestra manera de vivir, no en alguna. Debes ser santo porque Dios mora en ti y porque el Dios que te ha rescatado es santo. Tienes que ser santo a la hora de manejar tu dinero, debes ser santo a la hora de servir en la iglesia, debes ser santo y santa en tu trabajo, en tu familia, a donde quiera que vayas, debes comportarte de una manera santa. No podemos, hermanos, vivir y andar de cualquier manera sabiendo que estamos delante de la presencia constante del Dios Santo. Lo que nos enseña Éxodo 3:5 es que no podemos ir de cualquier manera a Dios. Él merece santidad.
Obviamente Él no exige santidad perfecta, pero Él exige que cumplamos con sus condiciones de manera sincera. Pero también lo más sorprendente de este versículo no es que le dice, no te acerques, vete de mí, sino cumple las condiciones porque yo quiero que mores en mi lugar santo. Dios es santo, establece condiciones, pero a la misma vez Él quiere que nos acerquemos a su presencia santa. Y en el versículo 6, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí Dios le está diciendo, Moisés, yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas, el Dios todopoderoso que hizo y hará una descendencia como la estrella del mar, como el polvo de la tierra, de un Abraham viejo y de una Sara estéril y anciana. Yo soy el mismo Dios. Yo no he olvidado mi pacto. Yo soy, no yo era, sino yo soy ese Dios. Como dice Martín Lutero, dice, Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob para que Moisés entienda que no es un Dios nuevo, sino el mismo que ha guiado a los padres. La fe se apoya en esta continuidad. El Dios que actuó antes, actúa ahora. Y nosotros como cristianos, como aquellos que somos pueblo del nuevo pacto, también hacemos bien y nuestra fe se fortalece cuando recordamos cómo Dios trató a nuestros padres en la fe en el pasado. Ya sea en la historia bíblica o ya sea en la historia de la iglesia, leer cómo Dios fue fiel, cómo Dios tuvo misericordia, cómo Dios mostró compasión y amor hacia el pueblo, hacia su pueblo del pasado, nos ayuda, nos estimula a creer en Él, a reconocer su omnipotencia, a ver su gracia en medio de los tiempos. Al leer la historia de Abraham, de Moisés, de David, de Sansón, de los jueces, de los profetas, de los discípulos, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, encontramos un estímulo para que nuestra fe se fortalezca y para recordar que ese mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando ahora en nosotros y a través de nosotros. Y ahora Dios le revela a Moisés cuál es el propósito por el cual Dios se está manifestando a Moisés en ese punto de la historia en particular y en ese momento de la historia y en ese preciso lugar físico. Y es que Dios ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto, de su pueblo Israel, ha escuchado su clamor, he conocido su angustia, dice el versículo 8, y he descendido, he manifestado mi gloria y la estoy manifestando ahora en la zarza, he descendido ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena que fluye leche y miel. Hermano, esto es glorioso. Y es que cuando Dios desciende, cuando Dios baja de su trono en los cielos para manifestar su gloria en la tierra, ¿es para qué? Es para salvar a su pueblo. Es porque Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce la aflicción de su pueblo Israel y quiere librarlo de su esclavitud. Dios no desciende para arrasar la tierra y exterminarla. Dios no desciende para reprocharnos por nuestra incredulidad, para mostrarle su pecado a Moisés, sino que desciende para librar y salvar a su pueblo. Es por eso que Dios desciende. Y fijémonos aquí el orden
de los verbos que aparecen en estos versículos, dice que Él ve, que Él oye, que Él conoce y que Él desciende y saca a su pueblo de la esclavitud. El clamor, dice el versículo 9, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, muchas veces parece que Dios hace cosas irracionales. Pensemos que en este punto de la historia Dios ha permitido que su pueblo de Israel sufra cada día durante 400 años la aflicción, la dura servidumbre de estar en esclavitud en Egipto. 400 años de dolor, de sufrimiento, de clamor, y parece que Dios no está escuchando, que Dios está sordo para escuchar el clamor de la aflicción de su pueblo. Y parece que Dios a veces ha abandonado a su pueblo a su suerte y la ha dejado en el mar de los acontecimientos al azar, el sufrimiento. Pero Dios conoce, Dios ve, Dios escucha el clamor, el dolor, la aflicción de su pueblo. Durante 400 años Dios nunca olvidó ni un solo suspiro, ni un solo gemido, ni un solo clamor de parte de los hijos de Israel. Solamente Dios estaba esperando para que su salvación y su gloria fuesen más manifiestas, no solamente a ellos, sino a Egipto, y no solamente a Egipto, sino también a todas las naciones, incluido a nosotros en el día de hoy. Dios no olvida sus promesas. Dios no está ciego para ver el dolor de su pueblo. Dios no está sordo para escuchar sus clamores y sus oraciones. Dios no es como nosotros, que ya sea porque se nos olviden nuestras promesas o porque nos sea difícil o no podamos cumplir nuestras promesas, no las cumplimos. Dios sí cumple sus promesas, a pesar de que parece que Dios en este momento se había olvidado, que Dios estaba tardando. Señor, ¿hasta cuándo? Como decían los profetas, ¿hasta cuándo? Pero Dios no se había olvidado porque no es indiferente al sufrimiento del pueblo de su pacto. Y hermanos, hoy podríamos decir lo mismo. Ya han pasado 2000 años desde que Cristo ascendió y hoy de manera especial recordamos que Cristo resucitó, ¿verdad, hermanos? Pero ya han pasado 2000 años y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo volverá Cristo en su segunda venida? Como dice segunda de Pedro, capítulo 3, algunos tienen por tardanza la promesa de su advenimiento y se burlan de nosotros y nos escarnecen y nos dicen, ¿de verdad estáis esperando todavía a una promesa que Jesús hizo hace más de 2000 años? ¿De verdad os ancláis a esa verdad, a esa enseñanza de que Cristo volverá? Y parece que Dios no escucha el sufrimiento de su iglesia. Hay muchos mártires en el pasado y en la actualidad. Hay muchos sufrimientos, gemismos, cada día por causa de nuestro pecado y por ver a un mundo quebrantado y caído. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero Dios no se olvida. Como dice los santos ya muertos en el cielo en Apocalipsis 6, versículo 10, Señor, venga nuestra sangre. Y Dios le dice, espera un poco más de tiempo. Dios cumple sus promesas, pero debemos esperar, debemos ser pacientes, pero debemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Y hermanos, no olvidemos que a pesar de que en estos 400 años parece que Dios no había descendido, no había visto la aflicción de su pueblo, vemos nada más en el
primer capítulo de Éxodo, en el versículo 12, que Dios está bendiciendo y multiplicando a Israel, tal y como Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que Dios está frustrando los planes del rey de Egipto, en el versículo 17, para que las parteras preserven la vida de los niños, para que a través de la descendencia de Abraham naciese el Salvador. Dios está preservando la descendencia de Israel, aún usando a sus enemigos, como vemos en Éxodo 2, versículo 10. Versículo 6. Y también Dios está usando el lugar del enemigo como un refugio para el pueblo de Dios. Y lo vemos en capítulo 2, versículo 10. Hermanos, aunque nuestros ojos no lo vean y Dios parece estar retardando demasiado sus promesas y nuestra mente no lo entienda, Dios trabaja en lo secreto. Dios es soberano, en su soberanía, en su providencia, Dios guía, orquesta todas las cosas para preparar y salvar a su pueblo. Hermanos, Dios estaba preparando a un Moisés que después de 80 años de haberle preservado la vida milagrosamente, después de 80 años, Dios lo llama. Dios está orquestando todo para seguir salvando a más pecadores en el día de hoy, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús sigue llamando a los pecadores, sigue recibiendo a aquellos que se arrepienten, porque Dios es un Dios de misericordia. Y leemos el versículo 10, dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, notemos que no dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus clamores, así que yo voy a librarlos. No dice eso, sino más bien dice aquí: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus clamores, así que ven, Moisés, porque tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Y aquí está lo sorprendente, lo maravilloso, lo irracionable, lo ilógico. Es que Dios, el Dios Todopoderoso, que no necesita de nada, que no depende de nada, Dios decide usar a instrumentos débiles para llevar a cabo sus planes redentores eternos. Hermano, hace 40 años que Moisés había intentado librar a su pueblo, tenía celo de su pueblo, de los israelitas. Él reconocía y se percibía como un israelita. Y a él le cargaba su pueblo Israel, y su aflicción era su aflicción. La aflicción del pueblo de Israel era su aflicción. Así que leemos que intentó librar, intentó juzgar al pueblo de Israel, incluso mató a un egipcio, pero aquí el problema es que él intentó salvar a su pueblo a través de la fuerza humana, a través de su propia sabiduría, de su propio poder, en su propio tiempo, a sus maneras. Y huye a Madián, y durante 40 años seguramente él ningún día de su vida olvidaría: ¡wow! He fracasado, no he podido librar a mi pueblo de Egipto, no soy nadie. Ahora estoy aquí en tierra extraña, pastoreando a unas ovejas que ni siquiera son mías. Y seguramente, y por lo que leemos en los siguientes versículos, Moisés seguía traumado por esa experiencia de fracaso. He intentado librar, cuando tenía poder, en mi propia sabiduría, en mis propias fuerzas, he intentado librar a Israel. Ya Dios se ha olvidado de mí, ya Dios no puede usarme, no puedo librar a mi pueblo de Egipto. Pero hermanos, Dios trató con el corazón de Moisés 40 años. Y aparentemente Moisés
Ya no tenía nada que ver en los planes redentores de Dios, porque era un pastor de ovejas, pero Dios estaba preparando su corazón. Dios estaba haciéndole consciente a Moisés de su debilidad, de su incapacidad, de su insuficiencia, para que viese el poder de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios al apóstol Pablo en 2 de Corintios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu poder. No, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Hermanos, puede ser que Dios no nos haya llamado a una tarea tan importante como la que Dios le dio a Moisés, de librar a su pueblo de Egipto y de ver milagros que seguramente nosotros no veamos nunca. Dios no nos ha llamado seguramente a una tarea tan grande, tan majestuosa, tan grandiosa. Pero todos, si somos cristianos, si habéis creído en Jesucristo como vuestro Señor y Salvador, Dios nos ha llamado a todos. No hay ninguno. Sin excepción, Dios ha llamado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo a una tarea en particular para extender el reino de los cielos. Y puede que nos preguntemos, bueno, pero es que yo estoy trabajando en mi trabajo común y corriente, ¿no parece algo sorprendente? Bueno, es que yo soy un estudiante, yo soy una ama de casa, yo soy un padre de familia, una madre, una esposa. Dios no va a usarme a mí, que tampoco tengo grandes habilidades, grandes dones. No se me reconoce por mi sabiduría, por mi poder, por mi influencia. Dios no va a usarme a mí. Dios usará a otros, a los que sepan mucho de teología, a los que estén en un lugar de influencia, ya sea en la política, ya sea los ancianos, los pastores en la iglesia, los misioneros. Pero Dios va a usarme a mí. No, así pensamos. Pero aquí está llamando Dios a un pastor de ovejas. Moisés no estaba en un lugar escogido de toda la tierra haciendo algo extraordinario, sino que Dios estaba haciendo lo que hacía hace 40 años, estaba haciendo. Y de la misma manera, hermanos, Dios utiliza nuestro trabajo, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra influencia en la sociedad, nuestras relaciones, lo que sea, para hacer extender sus planes redentores. Dios no utiliza a personas extraordinarias, sino que utiliza a personas comunes y corrientes que hacen cosas comunes y corrientes y ordinarias para hacer grandes cosas extraordinarias. Porque el poder no reside en nosotros, sino en aquel que nos llama y nos comisiona. Esto es algo que debemos aprender. Siempre nos miramos a nosotros y lo vemos en el versículo 11. Dice Moisés, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Un hombre desechado, un don nadie. ¿Quién soy yo que tengo 80 años? ¿Quién soy yo que soy un pastor de ovejas? ¿Quién soy yo? Alguien que intentó librar a mi pueblo Israel y no lo conseguí. ¿Quién soy yo? Insuficiente, pecador, débil. ¿Quién soy yo? Pero hermano, esta no es la pregunta que debemos hacerle a Dios cuando Él nos llama. Ya sea a ser un buen padre de familia, a ser una buena esposa, a ser fiel en el trabajo, en servir a los hermanos en la iglesia. No importa el llamado, pero la pregunta correcta no es quién somos nosotros. La pregunta es quién es el Dios que nos llama. Hermanos, yo creo que algo muy peligroso
y que hace mucho daño a la Iglesia y a nuestra fe el hecho de que exaltemos de manera desmedida a los hombres y mujeres de la Biblia que fueron usados por Dios. Exaltamos la fe de Abraham, exaltamos la valentía de David, exaltamos a los jueces, exaltamos a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, los exaltamos, pero hermanos, ellos eran débiles. Como dice en Santiago 5, acerca de la oración, Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Es decir, Moisés, Abraham, David, eran hombres, no eran superhombres, eran débiles, no eran fuertes, eran pecadores, no eran santos. Y vemos, y la Biblia nos presenta sus fallos, sus pecados, sus debilidades, su insuficiencia, para hacernos recordar que nosotros no somos menos que ellos. Porque Dios se goza, se deleita en mostrar su gloria a través de instrumentos débiles para que el mundo conozca su poder. Como alguien dijo, y me gusta mucho esta frase, Dios no quiere tu fuerza, porque Dios tiene de manera infinita de ella. Dios quiere tu poder, tu debilidad, porque Dios no tiene debilidad. Dios usa a instrumentos débiles. Y el versículo 12 sigue, ve. Él no le dice, mira, es que Moisés, tú eres tal, cual, tú eres esto, aquello, no. Simplemente omite su pregunta y Dios directamente va al corazón mismo de la confianza del creyente. El ancla donde debemos poner nuestra confianza dice, ve porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Hermano, esta es la respuesta para nuestras incapacidades, para nuestra debilidad, para nuestros pecados. Que el Dios Todopoderoso, que el Dios tres veces santo, que el Dios Redentor, el Creador de todo el universo y cuanto en él hay, que el Creador y Gobernador de todas las cosas está con nosotros. Es Dios quien marca la diferencia, hermanos. Es su presencia la que nos da la confianza para vivir y para cumplir su propósito en nuestras vidas, para extender su reino a donde quiera que estemos. Es su presencia. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a unos discípulos desesperanzados, a unos discípulos tristes y confundidos? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, porque la presencia de Dios en nuestras vidas, el hecho de saber que Él está con nosotros, es lo que más necesitamos escuchar cuando estamos en medio de un mundo hostil al Evangelio, un mundo hostil a Dios. Es su presencia la que calma nuestras dudas y la que disipa nuestra incredulidad. Versículo 13. Y aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Otra pregunta. Y Dios le responde. Dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y nuevamente dice, así dirá a los hijos de Israel, versículo 15, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Me gustaría citar a Clemente de Alejandría, que lo explica muchísimo mejor que yo. Dice, aquel que es llamado el que es, o el yo soy, no admite comparación ni definición. Es el principio de todo, el que da el ser a todas las cosas, permaneciendo él mismo inmutable.
Eso es lo que significa yo soy. Es decir, yo no cambio. Yo no dependo de algo ni de nadie, ni tengo que compararme con algo o con alguien para que se me reconozca, para que sepan quién soy yo. No, Él es el inmutable, el incomparable. Y no solamente eso, sino el principio de todas las cosas, el que da vida y aliento a todas las cosas. Porque nada, Dios no depende de nada ni de nadie, pero todos dependemos de Él. Y como decía también alguien, no dice simplemente yo soy, sino yo soy el que soy, mostrando que su ser es firme, eterno e inmutable, a diferencia de todo lo visible que está sujeto a cambio. Hermano, y aquí dice Dios, Él expresa su deseo, este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. Dios quiere que su pueblo recuerde que Dios, el Dios que nos salva, es yo soy el que soy, Jehová. Hermanos, Dios es un Dios incomparable. Y si nos damos cuenta, cuando Dios llama a Moisés, primeramente no le envía a la tarea. Dios no le da la vara para que haga milagros. No lo envía directamente a su pueblo, a los ancianos, para que vean que Dios está con él, que Dios va a librar a su pueblo de Egipto. Dios no le envía a Faraón todavía, porque Moisés y también nosotros necesitamos reconocer y conocer primeramente que Dios es santo y después que Dios es yo soy el que soy. Hermano, el fundamento para nuestras vidas, para poder cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra, el tiempo que sea, el fundamento debe descansar en que el que está con nosotros es el Dios santo, es yo soy el que soy. El inmutable, el eterno, el incomparable, ese es nuestro Dios, hermano. Y con Él se me recordará, como dice Él mismo, por todos los siglos. Y antes de finalizar, hermanos, sabemos que toda la Escritura apunta de una u otra manera a Jesucristo, porque Jesús mismo dijo que Él es el centro de todas las Escrituras. Cuando se acercó a los discípulos de camino a Emaús, dice que todas las Escrituras, la ley, los profetas y los salmos hablan de Él, de su vida, muerte y su resurrección. Así que debemos ser fieles a Jesús y ser fieles a Dios, que Él nos ha dicho en su misma palabra que todas las Escrituras hablan de Cristo, incluido este pasaje que encontramos aquí. Hermanos, si nos fijamos en el versículo 2, dice que se le apareció el ángel de Jehová en la zarza que no se consumía. Y en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es decir, aquí aparecen tres nombres para la misma persona, y es el ángel de Jehová, Jehová y Dios. Es una persona diferente a Dios, pero es una persona que es Dios. Y por el Nuevo Testamento entendemos que aquí se está hablando de Jesucristo. El ángel de Jehová, cuando aparece en el Antiguo Testamento, está hablando de Cristo. Es una persona diferente al Padre, pero alguien que es también Dios. Como dice alguien, este ángel no es un ángel creado, sino que es Jehová mismo manifestándose. Idéntico a Jehová, aunque también diferente. Es el ángel de Jehová. Él está presente en su totalidad. Así que el que está hablando Moisés es Jesús preencarnado. Y este Jesús
el que se aparece a Moisés y le habla de su santidad, le habla de su deseo de salvar a su pueblo. Y hermanos, lo más importante aquí es Jesús en ese momento, la segunda persona de la Trinidad, no había olvidado las aflicciones, los clamores de su pueblo y descendió, manifestó su gloria en la zarza. Pero miles de años después, Jesús mismo literalmente descendió a este mundo, a esta tierra, a este mundo hostil a Él, que rechazaban su luz en un mundo de tinieblas. Jesús se encarnó y literalmente descendió, ¿para qué? Para librar a su pueblo de sus pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tal el deseo de Dios, es tal el deseo de Jesús para librar a su pueblo de la esclavitud, no a Egipto, sino al pecado. Porque el pecado es el que nos esclaviza, el que nos aparta de Dios, el que nos hace ser miserables, el que nos ha borrado de manera distorsionada, ha cambiado la imagen y semejanza de Dios que tenemos. Es de esa esclavitud que Jesús vino a salvarnos y a redimirnos y rescatarnos por medio de su propia sangre. Hermanos, Jesús mismo descendió, el Verbo de Dios se hizo carne para darnos vida y vida en abundancia. Éxodo 3 nos recuerda que Dios es tan misericordioso y se compadece tanto de su pueblo que Él desciende, se encarna para dar su vida en una cruz por pecadores que no lo merecían y que no estaban buscando la salvación de Dios. Un detalle que me encanta es que Dios se describe muchas veces como en Hebreos capítulo 10 como un fuego consumidor. Pero sin embargo la zarza no se consumía. El fuego consumidor no estaba consumiendo la zarza, porque Dios es un fuego consumidor para los que no son parte de su pueblo, para los que no quieren arrepentirse y creer en Jesús, pero el fuego consumidor habita en su pueblo y no nos consume, sino que nos restaura, nos salva, se compadece de nosotros. El fuego consumidor es un Dios misericordioso, pero también un Dios que consumirá a todos aquellos que lo rechazan, a todos aquellos que no quieren conocer a Dios a través del Evangelio. Hermano, Éxodo 3, del 1 al 15, nos recuerda primeramente que Dios es un Dios santo que decide descender, que decide llamar a hombres, en este caso Moisés, pero decide llamar a hombres y a mujeres para rescatar, para redimir a este mundo corrompido por el pecado, para mostrar su gloria. Él te utiliza a ti y a mí, que somos instrumentos débiles. Y cada día Dios está mostrándonos nuestra debilidad para que dependamos de Él y no nos crezcamos en nuestro orgullo y egoísmo. Dios usa instrumentos débiles para llevar a cabo sus planes redentores en Cristo. Así que, hermanos, animémonos con este pasaje. También recordemos que nuestro Dios es santo y que debemos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir, pero por sobre todas las cosas que recordemos que yo soy el que soy, es un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que salva a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar.